Dios bendiga a todo aquel que se esfuerza para hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Continuamos con nuestro tema sobre aceite. Seguimos aprendiendo sobre el aceite de manera bíblica. Pero hoy vamos con el enfoque a que la obediencia es necesaria para mantener la unción. Y para hablar brevemente de nuestra última clase, sabemos que no todos pasan por el proceso del olivo, por el proceso de la aceituna, por las razones que hay quienes no quieren ser perfeccionados, porque tenemos que recordar que el proceso de padecimiento es para nosotros ser perfeccionados. Y hay quienes comienzan ese proceso de la aceituna, del olivo, del fruto del olivo, pero lo interrumpen o se ponen violentos y se estancan. Pero lo peor de todo esto es que hay quienes se retiran por completo, los que se quitan, los que vuelven hacia atrás, olvidando que lo que Dios quiere es perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionarte y todo para sacar de nosotros aceite. Vamos a estar considerando Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, que lee de la siguiente manera, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero vemos como Pedro aquí le ministra a la iglesia diciéndole: después que hayan padecido un poco de tiempo. Tenemos que entender que el proceso de perfeccionarnos a nosotros no es para siempre. Ahora, aunque diga por un poco de tiempo, esto no quiere decir que va a ser una semana, 2 semanas, porque con cada persona el periodo de duración varía. ¿Por qué? Porque no todos reaccionamos igual ni manejamos el proceso de la misma manera. Porque si tú eres una persona que al comenzar el proceso de ser perfeccionado, tú te resistes mucho o quieres ir a la lenta o incluso empiezas a pelear con Dios, pues entonces va a demorar. Y el poco de tiempo puede ser tanto como meses, 1 año, 2 años. Todo depende de cómo nosotros, si ponemos de nuestra parte o no. Pero lo importante de este aviso que nos da Pedro, que aunque sea por un poco de tiempo, te explica nuevamente con el fin que vienes a padecer. Y es para que Dios en ese proceso te perfeccione, te afirme. Lo importante de la firmeza es para que no sea inconstante en el caminar con Él. El proceso te ayuda a afirmarte, a que te quedes, a que no seas flojo y no seas floja de que porque venga cualquier viento de prueba, te quitas, te cansas, te rindes. No, te afirma para que no seas inconstante. Otra de las cosas, para que te fortalezca, para que no seas muy débil. Y lo último dice, establecerte. Eso es para que estés completado, terminado, después de cada proceso. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué yo debo de fluir o producir aceite? Simple, lo estudiamos en las clases pasadas. Es necesario que mantengamos el fluir de la unción y sigamos dando fruto. En obediencia se crece. Si nosotros obedecemos, crecemos y mantenemos la provisión y llenura. Y para poder comprender la importancia de la obediencia en nuestra vida, porque esto no es obedecer a veces sí o a veces no, o cuando me acuerde. El tema de la obediencia a Dios, porque tú lees la Biblia, tú la estudias y comprendes lo que se espera y lo que se exige de ti y los cambios que debemos nosotros de hacer en nuestra vida para ser ejemplo de los creyentes, porque no podemos permanecer igual, es necesario. Vamos a estar considerando Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer primero el versículo 16 y luego el versículo 15, en ese orden. Y dice la palabra: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Para aquellos que no conocen muy bien qué es lo que está ocurriendo aquí, luego pueden darse la oportunidad de leer Primera de Reyes capítulo 17, pero brevemente lo que ocurre aquí es que Elías había predicho la sequía, que no iba a llover por un periodo de 3 años, y por no llover vino gran hambre en la tierra.
Y los que conocen esta historia, vemos que esta mujer es puesta en una situación que no era lógica para la mente humana. Esta mujer no era que estaba necesitada de dinero, porque cuando leemos la historia, esta mujer lo que le escaseaba era el recurso de alimento. Ya estaba siendo agotado la harina y el aceite. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú lees la historia, dice que esta mujer estaba reuniendo leña para así hacer lo que le quedaba de harina y de aceite, que era un último bocado para ella y para su hijo, y dice que era para echarse a morir. Tenían necesidad. Pero ¿qué ocurre aquí? Aparece este hombre de Dios. ¿Qué le dice? En una situación donde ella se va a comer lo último que le queda, le dice, yo quiero que tú me des a mí primero. Y aquí es donde viene la importancia de la obediencia, y que hay veces que nosotros tenemos que obedecer a Dios aunque a nuestra mente humana no nos haga sentido. Porque piensen, muchos de nosotros velamos por nuestro propio bien, no por el del otro. Pero va a haber veces que Dios nos va a poner a prueba en situaciones que no son lógicas ni hacen sentido. Pero lo que busca de nosotros es obediencia. ¿Ok? Y por eso es que te dice que en esa casa la harina de la tinaja no escaseó, no hubo más escasez en ese hogar, ni el aceite de la vasija menguó, no se acabó. Entonces tú dices, pero ¿y por qué? ¿Qué fue? Pues ahí tú ves en el versículo 15, dice que ella fue e hizo como le dijo Elías. La obediencia le trajo que bendición, le trajo la provisión y la llenura de parte de Dios. Y por eso es que termina diciendo, comió él y ella y su casa por muchos días. Ahora nosotros tenemos que pensar qué es obedecer. Y muchos de nosotros tenemos una respuesta para lo que es la obediencia. Y mientras tú contestas lo que tú entiendes que es obediencia, la pregunta después es, ok, contestaste que para ti obedecer es eso. El punto es, ¿tú vives siempre así? Sabemos que no. Pero para poder comprender a fondo qué es obedecer, independientemente lo que cada uno interprete o entienda de lo que es obedecer. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y si nosotros pensamos como creyentes, ¿quién manda? Muchos decimos, Dios. Ok, perfecto. Esa es la respuesta que mayormente cualquier creyente puede decir, Dios es el que manda. Luego de eso, ¿qué más es obedecer? Ceder la dirección que se le da. Pero aunque nosotros contestemos correctamente diciendo Dios es el que manda, nosotros sabemos que aunque nosotros digamos que Dios es el que manda, en muchas vidas de muchos creyentes y gente que sea conversa o inconversa, Dios no manda en su vida. Quienes están mandando son ellos mismos. Con todo y eso que nosotros decimos, Él es soberano, Él es el Altísimo, Él es el que hizo todo, pero realmente Él manda tu vida de la manera en la que tú lo alabas y lo exaltas. Realmente Él manda en tu vida. Realmente tú estás cediendo a la dirección que Él te quiere dar, ¿ok? Es ceder, es rendir, es negarte. Y te lo dice, obedecer a la dirección, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da dirección, como dice el Salmo. ¿Qué dice ese Salmo cuando Dios dice, mira, sobre ti yo voy a fijar mis ojos, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir? Dios nos da dirección, pero nosotros nos dejamos guiar. Sabemos que no todos se dejan guiar y no todos ceden a esa dirección. Y este es otro asunto más para reflexionar, porque hay muchos creyentes, como le estaba diciendo, que ellos mismos son los que se rigen y mandan su vida y siguen haciendo lo que ellos quieren y no lo que el Espíritu de Dios les ministra y les habla. Ahora, ¿qué es obediencia? Obedecer y la palabra obediencia no es lo mismo. La obediencia es que tú tienes la disposición. Esto es una cuestión de decisión. Imagínate, disposición es que tú decides. La obediencia es la disposición a querer ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Y ahí volvemos y chocamos con lo mismo, porque decimos, Dios es el que manda. Otros dicen, Él es una figura de autoridad porque Él es rey, Él es juez sobre toda la tierra, Él es el fuerte, el valiente, Jehová de los ejércitos. Y está bien que tú digas que Él es una figura de autoridad. Ahora, una cosa es hablar correctamente conforme a como la Biblia dice, pero la otra es, ok, tú dices que Él es el Altísimo y el soberano, el fuerte, el creador, correcto.
pero cómo tú vives es según cómo tú tienes que contestar, porque muchas veces nos enfocamos en contestar correctamente, pero no contestamos a cómo vivimos, porque si Él es una figura de autoridad, quiere decir que tú has estado y estás en la disposición en ejecutar, en hacer las instrucciones que Él te da, ¿ok? Ahora sabemos que su término opuesto vendría a ser rebeldía. Cuando tú no estás en la disposición de hacer caso a lo que Dios manda, pues entonces estás en una acción de rebeldía. ¿Por qué? Porque lo resistes y le llevas la contraria. Todos nosotros sabemos que Dios nos da y nos ha dejado mandatos, instrucciones claras en la Biblia. El asunto es que todos nosotros entendemos muy bien lo que Él dice en su palabra y entendemos muy bien lo que Él quiere de nosotros. El problema es que como no va acorde a lo que queremos, como no va acorde a lo que tú quieres, decidimos o decides no hacerle caso a Dios. Y hay muchas personas en desobediencia dentro de las iglesias por diversas razones. Hacen lo contrario a lo que está escrito en la Biblia y para nada piensan ni se quieren dar cuenta que la decisión de no hacer caso y hacer y no hacer, ¿ok? Si tú no haces caso a Dios y no haces lo que Él te manda, eso te separa de Dios. Pero en ningún momento eso les cruza por la mente. Porque piensen, ¿cómo es que no me vaya a cruzar por la mente en ningún momento esto? ¿Cómo yo voy a pensar que estoy bien con Dios cuando ignoro lo que me ha pedido? Porque el punto es que el que ignora continúa como si nada estuviera pasando. Siguen adorando a Dios, orándole a Dios, predicando y testificando de alguien a quienes ellos mismos no están en la disposición de obedecer por completo. Y eso es absurdo, porque no le hacen caso en todo. Y fíjate, sigues adorándole, orando, predicando y testificando de Él y de lo más feliz sobre alguien que no están dispuestos a obedecerle por completo. Y lo importante de esto es que para mantener comunión con Dios debes estar en común acuerdo con Él, porque esto se ha dicho muchas veces. Muchos creen en Dios, pero no van de la mano con Él. Amos capítulo 3, versículo 3, dejó esta pregunta ahí registrada, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y muchas veces cogemos ese versículo para nuestra vida cotidiana con personas, pero esto tiene que ver también con Dios, porque una cosa es creer en Dios, pero otra muy distinta es andar con Él, caminar con Él, porque se está de acuerdo con Él. En otras palabras, no le llevas la contraria, porque muchos se autoengañan. No estoy de acuerdo con Dios, pero yo sigo con Él. No, no sigues con Él. No vas de la mano con Él, no estás en comunión. Puedes estar en la iglesia, puedes estar orando y leyendo, pero no estás de acuerdo. No están en armonía, no están unidos. El que desobedece no puede decir ni estar creyéndose que es dirigido por el Espíritu, porque el Espíritu Santo jamás te va a guiar en contra a lo que dice la Biblia. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a actividades o a distracciones o a afanes que te quitan el tiempo cada vez más de orar, de leer, de buscar y mucho más de obedecer. El Espíritu Santo no te va a llevar a hacer esas cosas. El Espíritu Santo tampoco te va a llevar a tener una conducta de que unos días obedezcas y otros días no. Aquellas personas que no obedecen en todo son desobedientes. Si tú sientes yo obedezco en unas cositas sí, otras cositas no, pues soy obediente a Dios porque la mayoría las hago. No, si tú no obedeces en todo, eres desobediente. Demorar, tardarte mucho en hacer lo que Dios habla o pide de ti, de igual manera, es ser desobediente. Cuando ya tú sabes que algo está mal en ti y Dios te ha ministrado, mira, corrígelo. Mira, cámbialo, no sigas así y tú te demoras porque quieres ir poquito, ¿verdad? Un poquito hoy, otro poquito, hay que ir suave. ¿Sabes? Esto es con calma. Eres desobediente porque muestras no estar de acuerdo con Dios. No te agrada lo que te pide ni lo que te dice. El Salmo 119, versículo 60, quedó registrado por el salmista que dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y qué bueno que eso esté ahí escrito, para que veamos con la prontitud lo rápido que debemos nosotros ser en avanzar y hacerle caso al rey, porque Dios es rey sobre toda la tierra. Pero mira, con todo y que es rey y con todos los títulos que le damos, nosotros no le hacemos caso. Nosotros no nos apresuramos, porque díganme ustedes, ¿qué alto concepto tenemos nosotros de nosotros mismos que pensamos que cuando Él habla no tenemos que hacer nada rápido o que Él puede esperar?
nosotros a la verdad que nos tomamos muchos riesgos de no mostrarle respeto a la presencia de Dios. De verdad que no nos detenemos para pensar, espérate, ¿a quién yo estoy ignorando? ¿O contra quién yo me quiero retardar? Porque recuerda, cuando Dios te ministra, te habla a través de su palabra o una predicación o una enseñanza y tú no quieres hacer caso o ejecutar el cambio, le estás faltando el respeto. Estás invalidando lo que Él te habló porque no te interesa. Pero cuando tú haces como este salmo, que dice, espérate, Dios me habló, yo entendí, me voy a apresurar y no me voy a retardar, no voy a esperar ni un día más, ni un minuto más para hacer el cambio y guardar su palabra, obedecerle. Que miren, el decidir no hacerlo hace evidente, saca a la luz que eres una persona que vives y andas en la carne y no en el espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios, ¿qué es designio? Por cuanto la intención, el propósito de tu carne es que enemistad contra Dios. Lo que tú quieres carnalmente, ¿ok? Eso va en contra de Dios, te hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Y te dice, el que anda en la carne no puede ¿qué? Sujetarse. Dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y el versículo 8 nos saca para que entendamos todos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? So, carnalmente, que si tú no quieres orar lo que debes orar, y estar en comunión con el Espíritu, y no quieres que el Espíritu sea el que te dirija, el que te ayude, el que te perfeccione, el que hagas cambio en tu vida, si tú no quieres que el Espíritu Santo participe por completo en ti, pues carnalmente tú no puedes sujetarte a la ley. No, pues yo voy a hacer caso a Dios, ¿verdad? Con poquita búsqueda. No puedes. En la carne no podemos hacer lo que la palabra dice. Y Dios ahí mismo lo saca a la luz. Dice, tampoco vas a poder. No te vas a sujetar y tampoco puedes. Y el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Ahora, ¿qué es agradar a Dios? Complacerlo. Eso es una palabra muy importante, agradar. Nosotros debemos, de cada día que despertemos, muchos dicen, yo despierto agradecido. Yo despierto agradecida. Está bien, eso es muy bueno. Pero debemos despertar para complacer a Dios. ¿Ok? Para agradar a Dios. Porque pensemos, si nosotros estamos en la actitud en que solo queremos hacer como mejor nos parece o como mejor nosotros entendamos, de esa manera nosotros no agradamos a Dios porque estamos poniendo nuevamente, no como yo analizo la cosa es como yo hago, como yo entiendo la cosa es como yo hago, pues estás mal porque aquí en este caminar no es como tú analices ni como tú entiendas, ¿ok? Este caminar no es por vista, no es por lo que se ve, no es carnal, no es por lo que se analice terrenalmente, esto es por lo que no se ve, esto es por fe. Tenemos que ir en el espíritu, conforme a como Dios nos dirija. Pero ¿cuál es el problema? De cuando nos ponemos en esa actitud de hacer como mejor yo entienda, mejor yo sienta, mejor yo crea, pues solamente estamos poniendo en primer lugar nuestros deseos, nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y eso es un peligro. Salmo 40, versículo 8. Expresa el salmista esto que es también muy importante. Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es algo muy importante. No todo cristiano le agrada hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? No todo cristiano se siente complacido en hacer como Dios pide y como Dios espera. Y aunque les cueste aceptarlo y negarlo, vuelvo y les digo, se hace evidente conforme a cómo llevan su vida. Porque eso Dios lo saca a la luz. Dios saca a la luz quien es obediente y Dios saca a la luz quien es desobediente. Porque eso se ve. La Biblia lo dice, manifiestas son las obras de la carne. Y también nosotros podemos ver el que está viviendo conforme y saca y vive el fruto del Espíritu. Y no todo el mundo está feliz con lo que Dios pide y con lo que Dios demanda de nosotros. Pero qué bueno por aquellos que dicen, Señor, todo lo que yo he tenido que dejar, todo lo que yo he tenido que soltar, no me importan los riesgos que se hayan puesto alrededor de lo que antes me interesaba. El hacer tu voluntad, lo que tú me pides, Dios mío, me ha agradado. Y luego entonces te explica por qué el salmista o estas personas pueden estar agradadas con la voluntad de Dios. Y dice, es que tu palabra se ha mantenido en mi corazón y no me parece extraño, ¿ok? Cuando Dios quiere más tiempo de nosotros,
no nos resulta extraño. ¿Sabes por qué? Porque recordamos su ley en nuestro corazón. Si Dios quiere esconderte más tiempo en oración, eso no te está extraño, porque la palabra de Dios dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. La palabra de Dios dice: orad sin cesar, dice: orad en todo tiempo. ¿Qué más dice Dios cuando te quiere esconder en su presencia y quieres más tiempo de ti? Mira, me tienes que amar a mí sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces no nos está extraño lo que nos pide, pero aquel que no tiene esa palabra en su corazón y Dios viene y pide: mira, yo necesito más tiempo contigo en oración, más tiempo para enseñarte de la palabra, o necesito, ves, que sigas creciendo en el conocimiento, pero en tu corazón están otras cosas. No, yo tengo que trabajar, no, yo tengo estos planes. Pues entonces chocan esos dos principios, porque entonces vemos que Dios te está pidiendo algo contrario a lo que tú deseas hacer, y por eso no te va a agradar lo que Dios pide, porque no están de acuerdo. Y fuera de eso, si la ley no está, la palabra de Dios, en tu corazón, no va a haber armonía, no se van a entender. Y por eso entonces dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Que podamos nosotros realmente comprender que es necesaria la obediencia para mantener la unción de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros abundemos en esa unción, en esa llenura que Él nos da. Pero pensemos, si no obedecemos, ¿cómo vamos a mantener esa unción? Si no buscamos, ¿cómo vamos a ser llenos? Tenemos que buscar, y no solamente orar y leer nada más conforme al tiempo que yo tenga y entienda, ¿ok? Porque como estudiamos en los otros temas, Dios dejó instrucciones de cómo hacer todas las cosas y cómo Él las espera de nosotros. Nosotros no tenemos que improvisar y decir: bueno, Señor, pues así lo voy a hacer y así te lo voy a llevar y así te lo voy a dar. Mentira. Dios siempre ordenó de qué manera los sacrificios eran llevados a Él, y también nos dejó a nosotros ahora de qué manera le debemos buscar. Así que Dios te ayude realmente a que puedas entender que debemos hacer caso rápido, apresurarnos a hacer caso y obedecer. Y fuera de eso, recordemos lo que es obediencia y obedecer. Decídete, porque esto es cuestión de decisión, que puedas estar en la disposición de hacer lo que Él manda y que te dejes dirigir por Él. Así que le damos gracias a Dios por esta enseñanza, y estaremos, si Dios así lo permite, el próximo domingo con nuestra última clase de aceite, si así Dios lo permite. Amén.